Jesús, ¿qué haces aquí? Pues, que te lo explique. Lo que Secundino quiere decir es que mañana vamos a saltar ese tren. Yo sé que le sirves, Herminio, y le hiciste creer por un rato que le respondías al coronel Luna. Pero yo sé quién eres. Hombre. Patrón. Y usted no nos va a volver a poner un dedo encima, ¿me oyó? ¡Esto se acabó! En el nombramiento de Vicente todo va a estar bien. Tampoco vamos a destruir la estación. El robo va a ser muy lejos de aquí. Le voy a dar una oportunidad con el coronel Luna. Entonces, ¿no me vas a decir dónde está Ángeles? Está acompañada, ¿verdad? Tomás, no te alteres, déjame a mí. Vicente, no, por favor. Eres mi esposa. Soy una persona, no un objeto al que puedes manosear cuando se te antoja. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hago si tú me causas esto? Yo me estaba refrescando para dormir nada más, Vicente. Puedo ser tu esposa para muchas cosas. Frente al pueblo y delante de Nacho, pero nada más. Con permiso. ¡Qué rencorosa! ¡My God! No, no es rencor, Vicente. Te perdí la confianza, eso es todo. Pues entonces déjame recuperarla. Mañana vamos a hacer un matrimonio. Mañana voy a ser tu esposa delante de la gente. En ese terreno puedo seguir siendo el objeto de todas tus ambiciones. Pero a solas no, y mucho menos en la cama. Descansa. Güera, por favor, dime dónde está Ángeles. No, es que no le puedo decir porque ella realmente tenía varios pendientes. Y la verdad es que tiene que resolver un problema porque usted le está moviendo el piso, coronel. Está bien. Gracias. De nada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es que no entiendo. Te juro que no entiendo, ¿No hay algo que podamos hacer que no sea terminar? No sé. ¿Por qué me dijiste que me amabas? Sí. Hay otras cosas que amas más, como tu negocio. ¿Cómo puedes querer algo con una? Si ese tipo es todo lo opuesto a mí. Es que no es lo opuesto a ti. Él es un buen hombre. Claro. Ese está del lado de la ley como siempre has querido. Es que no se trata que esté o no del lado de la ley. Se trata de que esté de mi lado. Sin escondites, Nazario. Como yo siempre quise estar contigo. Pero tú querías algo distinto. ¿Cuántas veces lo hablamos? Pero nunca pensé que llegaría este momento. Yo nunca pensé que te decidirías por los dos. Ay, por Dios. ¿Y por qué tengo que sentirme culpable por querer vivir tranquila? Está bien. No pasa nada, vive tranquila. Muy tranquila, mi amor. Si supiera que rogarte va a servir de algo, te lo juro que lo haría. Nazario. Pero sé que no sirve de nada. Porque solo me quedaría sin dignidad. Mi amor, yo te amo. Y sé que de todas maneras me voy a quedar sin ti. Perdóname. Que seas muy feliz. Y que se den de santos que les dieron un día libre. Cortesía de don Herminio. Y al que no le parezca, que se vaya largando. Vámonos.
No tiene madre este desgraciado. El próximo robo que hagamos, deberíamos dar toda tu gente, Jesús. Porque sin ellos, no hubieran terminado la estación. No te preocupes. Quiñones les va a pagar por todo esto, te lo prometo. Bueno, ¿y en qué quedaste con Zapata? ¿Sigue firme con lo que armamos? La China se está encargando de supervisar eso y de que no involucren a Matías. Habrá que cruzar los dedos. Con todo respeto, general, pero sería muy sospechoso si no me presentara en la toma de protesta de Vicente del Río. Sí, lo sería. Sería bueno que vaya de una vez para allá. Pero acuérdese, calladito, Galaviz. Calladito. Cuente con ello, por supuesto. Y muchas gracias. Suerte a los dos. Con permiso. ¿Está listo para que salgamos, general? Tristemente no podré acompañar a la China, pero mi gente va con usted. Y dígale a Malverde que no se preocupe, que yo siempre cumplo con mi palabra. Que quedé muy conforme con el acuerdo que hicimos. Y por supuesto, que nos seguiremos viendo, China. Ahora, si me permite, le pido un permiso. Te ves hermosa. Tú también te ves muy bien. Vamos a volver a hacer esto. You know that. A beautiful family. Vamos. Quiero tener la oportunidad de platicar con el coronel Luna. Lo pensé bien y la alegría de hoy debe de ser por la llegada del tren y por tu nombramiento como autoridad civil. No que la gente solamente se dé un paseo de tren para el próximo pueblo. ¿Por qué? Si eso era lo que tú querías. Lo pensé mejor y conviene más que lo dejemos para otro momento. Que se dé sin tanto federal en medio. Como un acto generoso de la municipalidad que compré los boletos para celebrar el primer mes de tu gestión. ¿No crees? I love that idea, but it's too late. Ya todo el mundo debe estar enterado de este primer viaje y del primer grupo que va a viajar. Ya no nos podemos echar para atrás. Bueno, es que yo Nos haría realmente... quedar peor. No ¿Ya podemos. no vamos a subirnos al tren? Es que es lo mejor, amor. Todo va a estar muy complicado el día de hoy. Todo está lleno de federales y se puede preparar un paseo para otro momento. Pero Tú y yo lo platicamos después, ¿sí? ¿por qué, ma? Pues... después lo platicamos. ¿Tu tío Secundino está listo? ¿Y Nieves? Sí, Nieves se está encargando de los tamales con la gente que lo está ayudando. Y mi tío salió esta mañana, ma. Vino una monja temprano por él. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. ¿Y no dice nada más la razón de su visita? No. Solo que llega hoy, nada más. A lo mejor y se acordó de todo. Y viene a hacer que me detengan. Existe esa posibilidad, pero no lo sabemos con certeza. Mire, padre, yo creo que lo mejor ahorita va a ser que me esconda y no me vuelva a aparecer por aquí en San Blas. No, tú no te vas a esconder. Tráeme la mejor sotana que tengo. Y tú también arréglate muy bien. Qué bueno que estás aquí. Me da gusto que estés aquí. ¡Patrón! ¿Qué pasa? Pásale. Ándale, párate, mija. Y ya basta de lloriqueos, mujer. Agradece que desde este momento eres la jefa de las mujeres y señora de la casa. Hasta nuevo aviso. Ándale. Arriba. ¿Qué pasó con Rosa Eleuterio? ¿Te encargaste de eso? Sí, ya. A Rosita ya ni los coyotes la van a encontrar. Muy bien, Eleuterio. ¿Y el cargamento de oro y plata ya está en la estación? Vengo de allá, ya lo están esperando y está listo para treparlo al tren.
Ah, y también me encargué de los lloremes. Ah, bien, muy bien. Pues ve preparando todo. Ahora mismo salgo para allá. Ándale. Lucrecia, por favor. Ya voy, ya voy. Agárrame aquí. Ay, pero qué buen mozo. Vas a hacer que todas las mujeres del pueblo caigan rendidas ante ti. No fastidies, hermanita. ¿Es la verdad? Hoy sí que te mesmeraste. A ver, dime, ¿a quién quieres impresionar? Pasó algo con Ángeles. ¿Qué va a pasar? Vámonos. Tenemos que estar antes de que llegue el tren. Lisandro, a mí no me engañas. A ti te pasó algo, estoy segura. Andando. Ay, hermano, ¿dónde traes la cabeza? ¿Me vas a acompañar a dar misa? No, padre. Lo mejor sería que yo no estuviera. Total, mis días en la iglesia ya se terminaron. Y no quiero pasar los días que me faltan refundido en el calabozo. Escucha muy bien, Secundino. El obispo se podrá acordar de muchas faltas tuyas, pero tú también le sabes varias. Así es que de una vez por todas lo enfrentas y salimos de dudas. Recuerda, no estás solo. Yo siempre voy a estar a tu lado. No lo olvides. La gente los quiere, cara. A Isabel, Nazario. A Isabel. Celebran la novedad. La llegada del tren. Señor obispo, es un honor. Bienvenido a San Blas de Vaca. Muchas gracias. Un orgullo. Señor. Padre Hilario. Su excelencia. Su excelencia, es un placer recibirlo en San Blas de Vaca. Soy Vicente del Río, autoridad civil. Ella es mi esposa, Isabel, y mi hijo Nacho. Encantado. Adelante. Hacemos. ¿Usted? Sí, señor obispo. Soy yo. ¿Me recuerda?